Saludos, buenas noches. Me complace en presentar mi grupo. Mi nombre es Nefri Rodríguez Santos y estaré acompañada de mi compañera Lilibet. Estaremos hablando sobre lo que es el autoritarismo y el caudillismo. Entonces, empezará mi compañera, lo dejo con ella. Eh, Les estaré dando una breve explicación sobre lo que significa el autoritarismo. En las relaciones sociales es una modalidad del ejercicio de la autoridad que impone la voluntad de quien ejerce el poder en ausencia de un consenso construido de forma participativa, originando un orden social opresivo, carente de libertad y autonomía. Ahora empezaré a hablar sobre el autoritarismo en la República Dominicana. La generalidad de los observadores sostiene de que la cultura política latinoamericana es autoritaria y que este es un factor que condiciona el desarrollo de la democracia. Sin duda, esto se percibe en la cultura política dominicana. ¿Qué ha pasado en la vida de la mayoría de los dominicanos contemporáneos que les ha llevado a preferir el autoritarismo y no la democracia? Podríamos preguntarnos si la conducta política se puede explicar por el factor cultural. En este trabajo sostenemos que el enfoque cultural por sí mismo no logra captar toda la complejidad del fenómeno. Por esto es necesario ampliar este enfoque con una perspectiva sociológica que explique cómo la estructura socioeconómica, el régimen político, los partidos políticos, la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas han marcado el desarrollo de la conducta política en el país. A pesar de estos nuevos desarrollos, en la sociedad dominicana se puede observar que los partidos políticos y los líderes que han reemplazado a los caudillos tradicionales no se han puesto a la altura necesaria para promover una cultura política de la participación, sino lo contrario. Tanto Hipólito Mejía Domínguez como Leonel Fernández continuaron las tendencias autoritarias y ya existentes en la sociedad dominicana y en contraposición con su discurso de promoción de la democracia liberal. Sus ejecuciones muestran que no se apartan de la tradición dominicana, donde la democracia no va mucho más allá de la celebración de elecciones más o menos competitivas cada 4 años. En conclusión, la cultura política dominicana no es autoritaria por un supuesto ethos mediterráneo traído por los españoles hace más de 500 años. Tampoco podemos explicar la cultura solamente basada en una interpretación histórico-institucional que ignora la tensión entre la identidad criolla africana y la criolla española, y mucho menos ignorar las fuentes sociológicas de la cultura política dominicana. El olvido de las raíces africanas de la cultura dominicana tiene que ver con la forma de actuación de la clase dominante, la cual históricamente ha procurado presentar nuestra nación como hispana católica y blanca. Esto contrasta con nuestra realidad racial, pues somos un pueblo mayoritariamente mulato que ha recibido una influencia cultural africana y haitiana importante. Como en el resto de la América Latina, la élite dominante dominicana se niega a recoger la cultura de la mayoría y además los intelectuales orgánicos de esta han logrado persuadir a la población de que la cultura criolla española es la cultura nacional y que la cultura criolla africana es extraña a nuestra cultura. La falsificación de la historia dominicana es parte de un proyecto ideológico y político que busca la legitimidad de un sistema social de dominación que excluye a la mayoría de la población. Quizás hoy en día no se pueda hablar propiamente de una cultura criolla africana en República Dominicana, pero sí se puede ponderar un, su aportación a la actualidad. La presencia de todas estas organizaciones en los medios masivos de comunicación, la circulación periódica de sus directivas, sus reivindicaciones y la formación que ofrecen a los líderes del mañana constituyen una base fundamental para el desarrollo de la cultura de la participación democrática. Esto lo podemos ilustrar con la vasta gama de organizaciones cívicas que participaron para asegurar que las elecciones recientes
fueran transparentes e imparciales. Entre las organizaciones que participaron en estas jornadas podemos señalar a la Red Nacional de Observadores Electorales, Participación Ciudadana, al Grupo de Acción por la Democracia. Esto fue todo de mi parte. Bueno, pues ahora proseguiré yo hablando sobre lo que tiene que ver el caudillismo. Primero empecemos diciendo que el caudillismo fue un fenómeno político y social surgido durante el siglo XIX en Latinoamérica. Consiste en la llegada de líderes carismáticos a cada país cuya forma de acceder al poder y llegar al gobierno estaba en mecanismos informales y difusos de reconocimiento de liderazgo por parte de las multitudes que depositaban el caudillismo, la expresión del interés del conjunto y la capacidad para resolver los problemas comunes. El caudillismo fue clave para la dictadura y para las luchas entre los partidos políticos decimonómicos. El poder de los caudillos se basaba en el apoyo de las fracciones importantes de las masas populares. Este apoyo popular se tomaba en contra cuando las esperanzas puestas en el poder entregado al caudillo se veían frustradas y se decidía seguir a otro caudillo que lograba convencer de su capacidad de mejorar al país y a la provincia. Este fenómeno se dio en América Latina durante prolongados periodos de historia republicana. En algunos casos desembocó en fuertes dictaduras, represiones a la oposición y estancamiento económico y político. Las características del caudillismo fueron que se centraba en el poder político en una única figura del caudillo, que éste solía ejercer el poder de manera despótica, vertical, y está usualmente vinculado a las artes militares y la guerra. También el gobierno del caudillo no es democrático y es normal la persecución de la disidencia. También el caudillo en algunos casos puede convivir con instituciones democráticas y otras instancias de organización política, pero al final su voluntad siempre está por encima y acaba imponiéndose. También los caudillos habitualmente llegan al poder a través de la fuerza y se sostienen mediante los últimos mecanismos. Ahora hablaremos sobre lo que viene siendo el caudillismo en la República Dominicana. En la República Dominicana el caudillismo surge en la Guerra de la Restauración y dominó el periodo comprendido entre 1844 y 1931, el cual estuvo dividido en dos grandes etapas. La primera etapa, que comprende el 1865 hasta el 86, que en esta se definen las características principales de la actualidad del caudillismo, ya para la segunda etapa, que abarca desde el final del anterior hasta el 1931. En la historia dominicana, el caudillismo viene siendo una herencia de la cultura política española. En tiempos de la colonia, los gobernadores españoles a menudo concentraban funciones civiles, políticas y militares. Desde entonces la lista de los caudillos dominicanos era muy larga. En el caudillismo, a partir del 1886, Pedro Santana sería un caudillo autócrata y patriarcal, porque operó en una época donde predominaba una economía natural, una sociedad con marcada presencia de la cultura hispánica y con una fuerte base institucional. En esa condición histórica, Santana era el superhombre, el eje de la sociedad, con un don de mando admirado por todos. Gracias al poderío económico, alcanzó el poder militar que le permitió luego asaltar el poder político de la República en ciernes, y bajo su férrea personalidad se creó el primer sistema político dominicano, plasmado en la Constitución de San Cristóbal. Pedro Santana. Político militar y dominicano, nacido en Hincha el 29 de junio de 1801 y muerto el 14 de mayo de 1864, fue el primer presidente de la República Dominicana desde 1844 a 1848. Mandato que repitió en dos ocasiones, en 1853 al 56 y del 58 al 61. Ha sido considerado como uno de los principales caudillos de la República Dominicana. Proclamó la anexión a España de 1861. Santana, que había apoyado el conjura de los trinitarios del 20 de febrero de 1844, fue proclamado general de brigada y jefe del ejército por la Junta Central, aunque carecía de experiencia militar.
Cuando fue proclamado presidente de la Junta Central Gubernamentativa, aprovechó la diferencia entre los diversos grupos políticos para acrecentar su poder. Cuando se aprobó la Constitución de la República el 6 de noviembre de 1844, Santana se negó a jurarla, ya que consideraba demasiado liberal. En enero de 1845 dispuso la creación de unas comisiones militares para que juzgasen a todo aquel que conspirase contra el poder. Se retiró a sus propiedades al finalizar su mandato en 1848. Apoyó el nombramiento de Buenaventura Báez, con quien rompió en 1855. Tuvo que regresar a la vida pública en 1849, cuando el Congreso le pidió que hiciera frente a una nueva invasión haitiana encabezada por el autoproclamado emperador de Haití, Faustino Soulouque. Derrotó a los haitianos en la batalla de las Carreras el 21 de abril de 1849. En reconocimiento a sus éxitos, el Congreso le concedió Libertador de la Patria y ganó las elecciones en 1853, por lo que volvió a ocupar la presidencia. Durante su segundo mandato acabó con todos aquellos rivales que le podían hacer sombra. Ordenó la ejecución del héroe independentista Antonio Dubert, cuando en 1854, su primer artículo 210 obligó al Congreso que le concediese nuevamente poderes ilimitados. En febrero de 1855 firmó un acuerdo con España en el que el país reconocía la independencia de la República Dominicana. Sin embargo, el cónsul español hizo una política claramente hostil hacia Santana. Su principal enemigo, Buenaventura Báez, amparado en su recién adquirida nacionalidad, suprimida en su recién adquirida nacionalidad española, consiguió obtener la renuncia de Santana en 1856, quien se retiró a su hacienda del Prado. Fue acusado por el nuevo presidente de conspirar contra el Estado, por lo que fue detenido y deportado. La revolución que comenzó en Santiago el 7 de julio de 1857 permitió a Santana regresar a Santo Domingo. Se puso al frente de su ejército y consiguió forzar la renuncia de Báez en junio de 1858. Y su nombramiento como presidente, ante el peligro de una nueva invasión por parte del país vecino, inició negociaciones con España con el fin de declarar la anexión, que se consumó el 18 de marzo de 1861. Santana fue nombrado capitán general del país cuando el 14 de septiembre de 1863 se proclamó de nuevo la independencia de Santo Domingo, que unió fuerzas libertadoras. Santana tenía el propósito de llevar a cabo el plan para romper el proceso de consolidación de la restauración de la Dominicana, de la República, que había comenzado el 16 de agosto de 1863, con el grito del Capotillo, y el 14 de junio de 1864 murió de manera repentina en la ciudad de Santo Domingo. Las participaciones de Santana fueron que participó en la batalla del 19 de marzo de 1844, participó en la batalla del Número y también participó en la batalla de las Carreras. Sus características sociales fueron que durante su primer gobierno estableció impuestos a frutos y productos extranjeros, realizó la primera emisión de papel moneda, reabrió la Universidad de Santo Domingo, decretó la expulsión de los trinitarios. En septiembre de 1858 puso de nuevo en vigor la Constitución de Moca, buscó el reconocimiento internacional. En su tercer periodo de gobierno realizó la anexión a España, ratificación de los bienes nacionales y creación del caudillismo en 1847. Hasta aquí la presentación, espero que le haya sido de mucha ayuda. Espero que les sirva mucho en cualquier informe sobre este tema que estén buscando y deseo que pasen buenas noches.